lo mismo que para quienes son para nosotros repulsivos y odiosos. Los amores no tardaron en hacerse íntimos. Tuvo Julio la primera cita. Qué de emociones, qué palpitarle el corazón como si fuera a salírsele del pecho. La entrevista fue en el descanso de la escalera, rápida, brevísima, a la hora en que, por frecuente descuido de la portera, no ardían aún en el zaguán y en el pasillo las viejas lámparas brumosas y faltas de petróleo. No eran fáciles aquellas entrevistas. La tía era viva y maliciosa, y el anciano no dejaba que su Inés, su gallarda Inés, le dejara a esa hora. Ven, le decía, siéntate a mi lado y léeme el periódico. Había que obedecerle. En tanto, Julio se desesperaba en la ventana, esperando la hora de la cita. Tanto, tanto se desesperaba, que una noche le dijo terminantemente, esto no puede seguir así, no me agrada esta inquietud, me violenta, me exaspera. Si tú pudieras, ¿eh? Salir más tarde. ¿Qué hora? A las 11, a las 12. Si mi tía guarda la llave, noche a noches la pone bajo la almohada. Es cosa más fácil tomarla de allí, la idealidad. Imperó soberana el muchacho. Aquellas entrevistas a la medianoche, siempre temerosos y llenos de zozobra, tenían un encanto particular. Ella le abría su corazón, la confidencia era cada día más franca, y en cambio de la apasionada sinceridad de Inés, Julio exponía sus proyectos de futura felicidad, sus más hermosos sueños de dicha, allá en la modesta casa paterna, cerca de los buenos ancianos que no cesaban de rogar por él. Llegó octubre. Julio pasó medianamente y pocos días después partió para el remoto estado en busca del apacible hogar, del amor de la familia donde le esperaban con los brazos abiertos. Regresó a mediados de diciembre, pretextó no sé qué exigencias de matrícula y dejó a sus padres. Inés le lloró al partir. Lloráronle sus padres al despedirle, pero no volvió a pensar en ellos, ni en el hogar distante, luego que volvió a la chica. En la primera entrevista, después del regreso que de sueños azules, que de ilusiones dichosas, que de promesas para los años futuros y que de juramentos apasionados, una boda modesta, un juzgado en la Villa Nata, una casita muy sencilla y elegante, el cariño de los viejecitos, la familia, en fin, la felicidad. Inés correspondía a tanto amor con su inocencia y su desinterés. Ni santos anhelos, ni locas ambiciones la desviaban de aquel afecto que la unía a Julio como la hiedra al roble. Mas, ay, pronto la mariposa cerúlea de la idealidad fue plegando sus alas, y en medio de los fantasmas vaporosos de aquel amor purísimo, apareciósele Julio, la imagen de Inés, opulenta de formas, soberbia de gentileza, pródiga y tentadora de hermosura. Aquellos amores le parecían a Julio inútiles, mezquinos, neciamente platónicos. Cuán diversos de aquellos que eran como la indispensable novela de la vida de sus amigos y compañeros. Cierto día, o mejor dicho, cierta noche, Julio se mostró violento y disgustado en el descanso de la escalera. Le inquietaba la conversación allí, en aquel sitio, y propuso a Inés que fuera a su pieza. Allí estarían con más comodidad. Allí no temerían la llegada de algún vecino trasnochador. El aposento era feo, húmedo, lóbrego, pero el amor todo lo embellece y alegra. Harían de cuenta que estaban ya en la casita, y la doncella cedió a los ruegos de su amante y noche a noche, mientras doña Carmen dormía y el anciano reposaba, el humilde cuartucho de Julio era teatro de un idilio dulce y romántico. El joven respetuoso, ella confiada y amante al lado del futuro compañero de su vida. Así pasaron meses y meses. Julio no se presentó a examen sino hasta principios de año. Con trabajo logró pasar en civil y en romano, y voló al lado de sus padres, pero no tardó en volver. Al llegar, a poco de llegar, supo la terrible noticia. Inés ya no vivía en aquella casa. Se habían mudado a otra, situada en un barrio, a una casita comprada con los ahorros del anciano, en la cual vivirían a sus anchas y en la cual podrían vigilarla a Inés
pero más que nada la finca, sin necesidad de cobradores que naturalmente exigían retribución para sus cuidados. Allí buscó Julio a Inés. La nueva casa fue fatal para el anciano, el cual, apenas instalado en ella, cayó en cama. Cuando Julio tuvo noticia de la enfermedad de don José, el honrado viejo estaba agonizante. Había testado en favor de su cuñada doña Carmen, y en pocos días una enfermedad pulmonar se lo llevó a la tumba. Todo varió. El cambio de domicilio y la muerte del padre de Inés interrumpieron por varias semanas aquellos amores. Tornaron las cartas y al fin volvieron las citas en el atrio de un templo, antes o después de misa, o en la casa de una amiga benévola. Inés estaba triste y abatida. Julio se manifestó muy apesarado por la muerte del anciano y en una carta le decía a la joven: Hemos perdido a nuestro padre. Nunca tendremos lágrimas suficientes para llorarle. Yo tiemblo al pensar que el mejor día voy a padecer como tú. Yo participo ahora de tus dolores. Cuando la muerte enlute mi hogar, ¿tendrás lágrimas para llorar conmigo? Este sentimiento no era profundo, pero sí muy sincero. Julio era bueno, todo lo noble y levantado le era grato, pero le perdía una cierta vanidad muy recóndita y disimulada en él. No le gustaba parecer bueno, creía eso como impropio de su sexo, como señal de afenimación, como el rebajamiento de las energías y de la entereza de un hombre, y en charla con sus compañeros, más de una vez, contó lances y percances mentidos en que él se hacía figurar como protagonista de más de una aventurilla amorosa en las cuales él había hecho alarde de habilidad y experiencia. Necesitaba que sus amigos y compañeros supieran que no era él tan tímido y bondadoso como le suponían, y lo que al principio fue historia inventada, se convirtió poco a poco en realidad. Pronto no fue para Inés el mancebo respetuoso y delicado, el idealista melancólico, el soñador lleno de pasión. Más de una vez se estremeció la muchacha al oír en boca de su amante frases atrevidas, juicios acerca de los demás que adelantaban en el mozo ideas amplias en punto a moralidad y rectitud. Julio las emitía penosamente, le dejaban dolorido y rebajado ante sí mismo, fatalmente volvía a ellas hasta hacer en él cosa común y corriente. Desde entonces mudó de carácter, le tentó la cantina, dejóse arrastrar a malos sitios y a volver de una parranda, a la hora en que se apagaba la luz eléctrica, débil, agotado, enfermo de alma y de cuerpo, bajo la excitación fatigante del alcohol, algo en lo más íntimo de su ser le decía: vas mal, vas por muy mal camino. ¿Qué dirían tus padres? Él, colérico contra el buen consejero que tan severamente le hablaba, se complacía, despechado, en recordar los pormenores de la juerga y hacía esfuerzos para sentirse orgulloso de su nueva vida, muy pagado de su hombría juvenil y fuerte y vigoroso para seguir adelante en aquel camino por donde iban y transitaban tantos jóvenes y tantos compañeros. Los libros dormían olvidados en un rincón. Escribía poco a sus padres, pretextando exigencias del estudio y siempre aquellas cartas, breves, brevísimas, terminaban con peticiones de dinero. Siempre dinero, más dinero. Con lo que le mandaban no podía vivir, necesitaba ropa, calzado, libros, libros nuevos. El profesor había señalado otro texto que costaba muy caro. Vika arregló las cosas como pudo. Se vistió, salió para la casa de sus amigas y en una esquina tomó el tranvía hasta llegar al punto en que Julio le esperaba. ¿Dónde iban? Saltaron del carruaje como dos hermanos y siguieron a lo largo de la calzada bajo los chopos cubiertos de hojas nuevas. Ella, tímida y asustada. Él, afable y placentero. Corrióle a Julio entrar en un panteón. Allí visitaron la capilla y se pasearon entre los sepulcros. Hallaban plácido y misterioso encanto en hablar de su amor en aquel recinto de la muerte, a la hora en que el sol caía, renovando en las cordilleras las pompas purpúreas de la aurora.
cuando en árboles y vallados cantaban los pájaros y las flores marchitas de los sepulcros despedían sus últimos aromas. Pronto, Inés se sintió sobrecogida de espanto. Pavor de muerte le heló la sangre. Vámonos, Julio, vámonos, decía. Tengo miedo. Estaban solos. Los sepultureros conversaban con unas mujeres a la entrada de la necrópolis. Nadie los veía.